Hola de nuevo, seguimos con la segunda parte. Vamos a crear ahora nuestra cuadrícula con todas sus propiedades y vamos a empezar, bueno, una vez le damos a crear una nueva cuadrícula o grid, tenemos en primer lugar esta pantalla con las diferentes pestañas que podéis ver aquí. Y lo primero que debemos hacer, como siempre, es ponerle un título. Vamos a llamarle, como hemos llamado a la plantilla, le hemos llamado test, pues vamos a llamarle test. Y le hemos de poner un alias. Bien, ¿esto para qué sirve? Pues para agregar este shortcode allá donde queramos. Este será el que nos generará la cuadrícula en el lugar donde lo incluyamos. Y aquí podríamos incluir algún código, algún IDE de CSS para aplicar. Bien, la siguiente, después explicaré lo de add items. Nos vamos a ir a la siguiente pestaña, que es source. Source, ¿qué tenemos aquí? Pues bien, tenemos tres métodos de tres orígenes de donde podemos extraer los datos, o bien de entradas, páginas o entradas customizadas, personalizadas, o bien podemos hacer un grid que sea personalizado, donde nosotros incluiremos los elementos que van a estar dentro del grid, o bien lo podemos hacer por stream, que sería utilizar pues básicamente YouTube, Vimeo, Instagram, Flickr, Facebook o Twitter, cualquiera de estos proveedores que nos permitirían pues eso, hacer un stream de vídeo y bueno, pero vamos a empezar con algo más sencillito, porque esto os lo explicaré un poco más en la zona de mi blog, pero es un poco más complicado. Dependiendo de cada uno de los proveedores, pues deberéis incluir los APIs o las claves que os soliciten. Y vamos a empezar con el grid personalizado. Aquí podemos ordenar la aparición del media, el orden. Entonces, imaginemos, pues por ejemplo, que queremos que aparezca primero el vídeo, pues pondríamos primero el vídeo, o podemos poner la imagen de referencia, o ya digo, como queráis. Aquí esto es libre, elegir y a gusto. Yo en principio voy a hacer una galería de imágenes. Vamos a poner primero pues la imagen de referencia. Después, ¿qué tenemos aquí? El tamaño con el que vamos a mostrar la imagen de referencia. Podemos poner el tamaño original, o podemos poner una miniatura, un tamaño medio, tamaño grande o tamaño medio grande. ¿Qué es lo ideal? Pues bueno, deberíais comprobar, a ver, una vez tengáis vuestra cuadrícula, cuál es la imagen que se os ve bien al tamaño de vuestra cuadrícula, siempre intentando que sea la más pequeña posible para que os ocupe menos. Medium large suele funcionar bastante bien, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, aquí podemos aplicarle un filtro a todos los elementos de la cuadrícula. Podríamos aplicarle un filtro el que quisiéramos, ya digo. Después, siguiente parte, vamos a poner por ejemplo uno para que veáis la diferencia. El origen por defecto nos permite seleccionar una imagen que se mostrará cuando no tengamos ninguna otra imagen de referencia asociada a ese objeto. Y después tenemos la barra de Add Items, que habéis visto que también teníamos en el otro menú, que nos aparece en cada una de las pestañas de este grid, porque tenemos seleccionada la opción Custom Grid, que nos permite añadir objetos, todo este tipo de objetos manualmente, sin que se cojan automáticamente de ningún sitio. Entonces, como veis, podemos añadir pues un vídeo de YouTube, un vídeo de Vimeo, un vídeo propio de HTML5. Podemos dejarlo sin media con un contenido simple que podemos añadir. En este caso se mostraría la imagen por defecto. Podemos añadir un SoundCloud, un audio de SoundCloud, o podemos añadir una imagen. Si por ejemplo vamos a añadir tres imágenes, si nos vamos a imágenes, nos da la opción de escoger entre simple, que sería para una única imagen, o escoger bulk, que nos permite escoger una serie de imágenes. Si por ejemplo aquí pues buscamos entre mis imágenes, pues podemos coger por ejemplo estas tres imágenes. Perdón. Vaya hombre. Ahora sí, escogemos estas imágenes.
Como veis tenemos 3 imágenes, nos aparecen aquí, y ahora podríamos editar el elemento indicándole para cada una de los campos el valor que le queremos dar. Es decir, por ejemplo aquí en el título pues le podríamos poner flecha, ¿no? El except sería una pequeña descripción, que en este caso como no la hemos colocado en la plantilla, perdón, que no me salía, pues no va a ser necesario ponerla ahora mismo. Pero bueno, aquí podríais ponerle una descripción. Como veis, aquí están todos los campos que habéis visto antes en la plantilla para poder agregarlos. Aquí, esto es muy interesante, es el filter, que aquí es muy recomendable ponerle algo. Por ejemplo, pues poner tipo fondo, ¿no? Esta podría ser una imagen de fondo, pues podemos poner fondo. De esta manera después podemos aplicar un filtro dentro del propio grid y seleccionar solo las imágenes que sean de fondo o las imágenes que sean de tarjeta, como veis que serán las otras, etcétera. Y podemos también especificarle aquí los diferentes elementos en cada una de las imágenes. Es decir, podemos escoger incluso que para esta imagen tenga un skin diferente. Como veis, aquí tenemos nuestro último skin que es el que hemos creado, pero podemos decirle que esta imagen cargue siempre con el Jefferson. Pero vamos a ponerlo que el default skin para que todas se vean de la misma manera. Pero se podría configurar para que cada una tuviera un color o que cada una tuviera una forma diferente. Bueno, ya entendéis, cada uno con un skin totalmente distinto. Es interesante también si queremos que sea contenido o que sea cubierto lo que sería la imagen de referencia. Por defecto ya lo hemos establecido en el skin, pero bueno, básicamente esto es establecer características que ya hemos establecido en el skin, pero que podemos modificar para esta imagen en concreto, esta imagen o vídeo o lo que sea. En date, aquí sí que vamos a poner, pues si queremos, por ejemplo, como es un campo que lo hemos establecido antes, por defecto en los posts ya sale automático, pero aquí vamos a ponerle, pues por ejemplo, hoy estamos a día 4, pues 4 de noviembre de 2016. Vale, y bueno, aquí como veis son algunos campos que yo tengo establecidos. Metas, guardamos y estos cambios ya quedan registrados para este. ¿Veis? Mira, ahora mismo tenemos escogido un skin por defecto que no es el que vamos a aplicar, pero bueno, ya veis como aquí se ha cambiado el título. Y bueno, y en los demás, pues bueno, sería ir haciendo lo mismo con el resto, que después ya lo haremos. También comentaros que podéis arrastrar para organizar el orden según os convenga. Vamos a pasar a la siguiente pestaña. Grid Settings. Bueno, Grid Settings, ¿qué tenemos aquí? Pues sería un poco definir cómo va a ser nuestro grid. Puede ser Boxed, que estaría, digamos, dentro de, como si dijéramos, de una caja. Podemos tenerlo a Full Width, que sería ancho completo, o Full Screen, que nos daría, bueno, totalidad de la pantalla. Vamos a ponerlo, por ejemplo, que sea Full Width, este grid. Se salta todas las normas, es decir, lo pone Full Width sí o sí, que es bastante interesante. Y bueno, no queda encajonado. ¿Qué más? El grid layout. Bueno, pues podemos ponerlo como even, como masonry o como cobble, que cobble es lo mismo que even pero con multiplicadores, es decir, podríamos hacer que el primer objeto fuera el doble que el segundo y etcétera. O sea, es configurable totalmente, pero bueno, al final es lo mismo que even. ¿Qué más tenemos? Bueno, el nuestro en este caso es even, lo vamos a dejar en even. Content push. Content push. A ver, dejadme que recuerde porque ahora me he quedado un poco en blanco. Vale, correcto. Esto lo que servía, disculpadme que me había quedado un poco en blanco. Esto lo que servía, básicamente lo que hace es que si tenéis un grid en even en el que mostráis contenido que no es el caso, como de forma como un masonry, empujaría la página hacia abajo para mostrar ese contenido.
si hiciera falta. Claro, imaginaros en el último objeto de la página, donde ya no podéis ver, digamos, el contenido si se muestra en la parte, si se muestra hacia abajo, pues lo que haría es empujar la página hacia abajo para que podáis ver ese contenido. Bien, bueno, el ratio, como ya veis aquí, el ratio debería coincidir con el del skin para que fuera perfectamente, bueno, que cuadre perfectamente. Y el RTL, básicamente, esto sirve para hacer un right to left, que sería un orden inverso, o sea, de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Las columnas. Bueno, las columnas las podemos hacer en el modo simple o en el modo avanzado. El modo simple ya creo que ya está bastante bien, bastante completo. Pero bueno, siempre podéis usar el modo avanzado si queréis añadir más columnas. Es para definir cómo se van a estructurar las columnas de vuestro grid en los diferentes tamaños de pantalla. Si ponemos el simple, pues vamos a hacerlo ahora mismo en el simple. Básicamente tenemos, por ejemplo, el desktop large que podemos establecer cuántas columnas va a tener para un escritorio o una pantalla, un navegador grande. Entonces en este caso vamos a poner que tenga 4 como máximo. Para uno medio vamos a poner que tenga 4. Para uno pequeño le vamos a dejar en 3. Para una tablet modo apaisado lo vamos a dejar también en 3. Para una tablet en modo normal lo vamos a dejar en 2. Para un móvil apaisado lo vamos a dejar en 2. Y para un móvil en versión normal, orientación normal, perdón, pues lo vamos a dejar en 1. La siguiente zona es la paginación. Esto habilita o deshabilita la paginación del grid, de manera que cuando llegue a las columnas que establezcamos, que podríamos establecer, por ejemplo, aquí está establecido por defecto en 3, podríamos establecerlo que tenga, perdón, columnas no, filas, que tenga filas, podemos establecerlo en 2, en 1, en 3, en 4, en 5, en las que queramos. Una vez llegara a ese límite, lo que haría es una página nueva y nos crearía automáticamente la nueva página que podríamos pasar. Si lo deshabilitamos, se nos habilita automáticamente la opción Load More, que lo que hace es que automáticamente podemos ir cargando más en la misma página. Que lo vamos a dejar así, de hecho. Siguiente zona es el Smart Loading, que lo que hace es reducir la carga para que cargue más rápido los elementos. Bueno, más rápido, que cargue de una manera más inteligente los elementos. Es un poquito más lenta, sí, pero no carga elementos que no son necesarios, cosa que es muy interesante, la verdad. Entonces, Load More. Podemos poner que la carga de más elementos se realice mediante un botón, o simplemente que se realice con un scroll infinito, es decir, que cuando vayamos bajando, según vayamos bajando con el ratón, se vayan cargando más y más elementos. Vamos a hacer el infinite scroll, que a mí me gusta bastante, queda bastante elegante, la verdad. Se carga todo automáticamente. Hide Load, esto oculta el botón de cargar más, que en este caso, como ya tenemos el infinite scroll, le vamos a dar que sí, que lo oculte. Bueno, esto sería el texto que mostraría el botón. Si ponéis el infinite scroll, pues bueno, no tiene sentido cambiar el texto. La siguiente opción es el número de objetos que faltan, que quedan. Esto lo que hace es nos muestra el número de objetos que quedan restantes por cargar. Pero bueno, yo en principio lo dejo en off para que la gente, bueno, siga haciendo scroll cuando visite nuestra página. Y el número de objetos que carga al inicio. Vale, como le hemos puesto que tenga 4 objetos por línea, vamos a poner que al principio cargue 8 objetos. ¿Y cuántos va a ir añadiendo? Pues 4 cada vez. 4 objetos cada vez. Entonces aquí el Lazy Load, esto es para que, lo que os comentaba un poco antes, que es para que la carga se realice de una manera más lenta, pero a la vez más inteligente. Entonces lo vamos a habilitar. Y lo que sí que vamos a deshabilitar es el Blur Red Image, que hace como una especie de que la imagen no se cargue, o sea, se cargue de una manera borrosa al inicio y después se carga de una manera, se hace una precarga borrosa y después se hace la carga normal. Pero yo no me gusta esto mucho, la verdad, y lo deshabilito. Y aquí podríamos establecer el color del Lazy Load, que en blanco ya nos está bien para el grid que tenemos.
El spacing es el espaciado que damos entre tanto los bordes como cada uno de los objetos entre sí. Es decir, aquí como veis están juntos, ¿verdad? Si aquí le ponemos un espaciado de 15, por ejemplo, 15 píxeles, como veis se distancian los objetos, se distancian tanto del borde como de los otros objetos. Entonces es un espaciado general. Después tenemos el apartado de padding, que sería pues el margen interno que le vamos a dar a todo el grid, a toda la cuadrícula, ¿de acuerdo? Podríamos darle o podríamos no darle. Yo en este caso no voy a darle padding general y va a quedar, pues bueno, así. Y además tampoco le voy a dar el espaciado que os he enseñado antes, no se lo voy a dar. Y por último tenemos otra vez el añadir objetos, que como veréis ya aparece en cada una de las pestañas. La siguiente pestaña nos aparecen las opciones tanto de paginación, es para que estructuremos la paginación, los filtros, el orden de búsqueda y búsquedas, y que podemos hacer búsquedas. Entonces, por ejemplo, imaginemos que queremos habilitar una zona de búsqueda, pues podríamos, por ejemplo, ponerla aquí, y como veis, se nos pondría, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 zonas para aplicar nuestros botones. Lo normal es que, bueno, como en este caso paginación no vamos a hacer, vamos a obviar estos 3 primeros objetos, pero sí que está interesante pues ponerle a lo mejor filtros, ¿no? Que podamos filtrar por la tipología, como hemos hablado antes, a este que le hemos dado una tipología del tipo fondo, pues está bien que podamos filtrar entre las diferentes categorías que vayan a tener. Entonces, una vez tenemos esto ya establecido aquí, podemos ir al Internal Control Layout, que lo que hace es, pues de cada uno de los paneles estos que tenemos para agregar objetos, que por cierto también podéis agregar objetos, 2 objetos en la misma línea incluso, pues bueno, es un poco definir cómo lo vamos a tener. Si lo queremos poner, por ejemplo, que la drop zone esta 1 esté alineada a la izquierda, pues lo podríamos poner aquí o en el centro, podemos ponerle margen. Bueno, es un poco jugar también, como siempre, un poco a gusto. Esto es el espacio entre módulos, es decir, si lo tenemos en una misma línea, qué distancia vamos a dejar entre uno y otro. Como, bueno, en este caso es irrelevante porque no tenemos 2 objetos en la misma línea. Estos son las opciones de paginación. Como no vamos a tener paginación, volvemos a lo mismo, esto es irrelevante, pero bueno, aquí podríais poner pues entre las diferentes opciones que tendréis descritas en mi web, en mi blog, en la entrada. Vamos a pasar de esto, vamos a ir a los grupos de filtros. Podemos hacer un filtro múltiple, teniendo más de un filtro, pero bueno, esto ya es para que es más avanzado. Vamos a hacer algo simple de momento para empezar. Vale, aquí podemos empezar con un filtro. Si quisiéramos, pues podríamos empezar que cuando cargue la página empiece con un filtro directamente, o simplemente pues no, que empiece con el filtro de todos, que es el filtro all. Aquí definimos el nombre que le vamos a dar a todos. En este caso vamos a poner todos. Bien. Si tenemos el tema de los filtros lo podemos poner o bien en línea o bien lo podemos poner en drop down, que sería como un desplegable hacia abajo. Si lo ponemos por desplegable, podemos hacer que ese desplegable aparezca cuando hagamos clic o cuando hagamos hover, cuando pasemos el ratón por encima. Yo siempre lo dejo en hover, que parece más dinámico que no tener que hacer clic. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, a gustos cada uno. Después, la siguiente opción que tenemos aquí es el drop down, o sea, lo mismo que volvíamos antes, cuando en el desplegable, ¿qué vamos a mostrar aquí? Pues yo pondría, por ejemplo, filtrar categorías, vale, y mostrar el número de elementos, sí o no. Pues bueno, yo creo que queda más elegante siempre poniendo que no. Y bueno, ya pasaríamos a la siguiente zona, que sería la zona de ordenación. Bien, si vamos a mostrar ordenación, podríamos permitir que los usuarios pudieran ordenar también.
Entonces, si vamos a mostrar ordenación, tendríamos que aplicar el texto aquí. Yo no voy a mostrar ordenación, me gusta que quede ordenado a mi manera y bueno, no sé, me gusta trabajar así. Siempre ordeno por fecha, ¿vale? Entonces ponemos el Start Sorting by por fecha. Y ahora continuamos un segundito que tengo que atender al teléfono. Disculpadme que me ha entrado una llamada y he tenido que cortar el vídeo. Bien, me quedaba en la ordenación. Bueno, aquí podríamos seleccionar, si queremos dar la opción de ordenación al usuario, podríamos seleccionar pues tantos campos como quisiéramos y seleccionar cuál es el inicio de ordenación, por dónde vamos a empezar a ordenar. Yo siempre selecciono por fecha para que aparezcan, y siempre en descendente, de manera que aparezcan siempre los últimos y los primeros, o sea, las últimas entradas que hayáis puesto, entradas, objetos, lo que sea, que aparezcan siempre los primeros. Y por último tenemos la Search Settings, que básicamente, como veis, es muy simple. Es simplemente decir que queremos que aparezca en el cuadro de búsqueda, qué texto queremos que aparezca, y básicamente pues yo siempre pongo buscar, más fácil imposible. Si pasamos a la siguiente pestaña, aquí ya sí que tenemos que escoger cuál va a ser nuestra máscara. Entonces, para escoger nuestra máscara nos vamos a la última página y efectivamente aquí aparece la que acabamos de crear y vamos a seleccionarla desde la barra azul. ¿Veis? Ya nos aparece en verde, ya tenemos esta seleccionada y aquí podemos escoger, estos son diferentes tipos. Para los cuadros de filtro podemos escoger diferentes tipos de cuadros, ¿no? Como veis aquí abajo, veis aquí nos cambia el tipo de cuadros para las búsquedas, filtros, etcétera. Y aquí, si queremos ponerle un fondo a todo de un único color, podríamos hacerlo también desde aquí. Yo siempre lo dejo en transparente para que se acople al fondo que tenemos nosotros en la página o en el blog, donde sea, pero podéis poner un color si os viene mejor. Y ya pasamos a la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña tenemos animaciones. Bien, ¿qué animación le vamos a dar al grid, ¿no? ¿Cuándo se aplican estas animaciones? O bien al principio, o bien cuando hacemos un filtro. Si hacemos un filtro, pues como veis aquí tenemos ahora mismo una animación que es fade, pero podemos hacer que, bueno, que cambie esto, como veis. Bueno, hay diferentes opciones. Vamos a dejarla así, por ejemplo. Tenemos la velocidad de la animación y el retraso de la animación. Entonces, ¿qué más tenemos? Después tenemos vale, ¿qué retraso vamos a aplicar desde que hacemos hover, desde que pasamos el ratón por encima a la animación? Bueno, si queremos ponerle algún retraso, también lo podríamos hacer. Pasamos al siguiente pestaña y tenemos el Lightbox. Vale, ¿qué vamos a mostrar en el Lightbox? Bueno, pues aquí podemos poner el orden. El orden es igual que antes. Si tenemos un vídeo y lo ponemos arriba, pues se va a mostrar antes el vídeo que la imagen, siempre que lo tengamos marcado, por supuesto. Y es ordenar un poco a vuestro gusto, según lo que queráis hacer, el tipo de galería que queráis hacer, o bueno, lo que estéis buscando para vuestro objetivo. Lightbox Gallery. ¿Cómo queremos mostrar la galería? Podemos hacer que se muestre un único objeto, o podemos hacer que muestre todos los objetos, o filtrados en todas las páginas, o filtrados solo de la página actual. Bueno, como veis, tenéis las diferentes opciones que os las explicaré más a fondo en el blog, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a poner Single Mode para que únicamente nos muestre la imagen del objeto que hayamos seleccionado. Si pusiéramos All Items, pues podríamos ir navegando con las flechitas de navegación entre todos los objetos. La capa del layout.
del Lightbox, perdón. Bien, podemos mostrar el título. ¿Cómo? Pues dentro, fuera o sobre o encima. Vale, entonces, y tenemos la opción de mostrar un enlace para compartir en Twitter y en Facebook. Como vosotros queráis, esto ya digo, vuelve a ser todo a gusto. Cuando, por ejemplo, yo voy a poner outside, ¿vale? Que esté fuera de la imagen y lo podemos poner arriba o abajo. Vamos a poner arriba el título. Bien, el espaciado, vamos a dejarlo tal cual. Podéis darle un espaciado para que se ajuste a vuestra página. Efectos, ¿qué efecto le queréis dar al... Vamos a poner slide, al grid. O sea, perdón, al lightbox. El tamaño, aquí podemos establecer los tamaños. Vamos a dejarlo de momento así. Sería cada uno, ya digo, ajustarlo a lo que queráis y a lo que busquéis. Autoplay, esto es lo que haría es moverse entre los diferentes elementos automáticamente. Iría cambiando entre las diferentes imágenes automáticamente. Vamos a establecer la velocidad y las imágenes que precarga para que, bueno, no haya un retraso. Y la navegación, podemos mostrar las flechitas de navegación o no mostrarlas. En este caso, como vamos a hacer single, bueno, da un poco igual porque no van a aparecer. Y con Mini Thumbnails pues podemos ir mostrar en la parte de abajo el resto de imágenes o media que tengamos para poder navegar entre ellas y el tamaño de estas imágenes. Pasamos a la siguiente ventana, que es Ajax. Ajax es un contenido que se mostrará en media, pero en vez de mostrarlo en un lightbox lo mostrará en la propia página encima del grid, encima o debajo. Bueno, se puede configurar. Aquí lo tenemos. Este es el ID que le va a dar al container de Ajax. Por si queremos hacer alguna modificación CSS o lo que sea, podemos utilizar este ID. Y aquí establecemos la posición. La podemos poner encima, debajo o con un shortcode donde nos guste más en nuestra página. Entonces, bueno, ya digo, si seleccionáramos esto nos daría el shortcode y nosotros lo agregamos en la zona donde queramos ponerlo de nuestra página. Scroll on load. Bien, esto lo que hace es que cuando cargue una imagen directamente se ajuste a donde... O sea, cuando carguemos una imagen con Ajax se hace scroll automáticamente hacia esa imagen, hacia el principio de esa imagen, de manera que nos queda ajustado a lo que vemos. Y el offset sería pues para regular si queremos que quede siempre un poquito más hacia abajo, un poquito más hacia arriba para mostrar algún texto que tengamos arriba o bueno, etcétera, etcétera. Es ajustar, acabar de ajustar. En Ajax Navigation podemos poner que en la imagen, cuando se nos muestra la imagen, nos enseñe un botón de cerrar, que podemos establecer aquí pues el texto que queramos poner, como puede ser cerrar, y botones de navegación para pasar entre unos y otros objetos. Pues lo mismo que antes con el Lightbox, pasa lo mismo con este. Podemos poner las flechas de navegación y el skin que le queremos dar, si claro o oscuro. El tipo de botón, también tenéis dos tipos de botones, podéis seleccionar entre uno y otro. Ya digo, esto solo es si tenéis seleccionado algún botón en el skin que os permita abrir Ajax. Desde el skin podéis configurar que uno de los botones que os aparezca en vuestro skin sea Ajax y esto os abriría en vez de ser Lightbox, que abriese en Ajax, y os abriría la imagen en la posición que hayáis seleccionado. Vale, como íbamos, el tipo, la posición, de dónde vamos a poner la navegación, si dentro o fuera. Yo vamos a ponerla dentro, por ejemplo, que en este caso no va a servir de nada toda esta configuración, ya digo, porque no lo he configurado en el skin. La posición horizontal, si lo queremos en el centro, a la derecha, a la izquierda, vamos a todo esto en la navegación, seguimos hablando de la navegación. Y la posición vertical, si lo queremos arriba o abajo. Bien, aquí podemos poner
un texto o un código HTML antes del contenido de Ajax. Esto sería después, y aquí podríamos agregar texto CSS, comandos CSS, pues para hacer cualquier cosa en este Ajax, ¿no? Y en avanzado tenemos la opción de, para JavaScript, hacer una llamada a JavaScript, agregar un argumento, o podemos ya poner archivos CSS o JavaScript externos que tengamos, y directamente pues ponerlos aquí también, ¿no? Agregarlos. Pasamos a la siguiente pestaña, en Spinner. En Spinner podemos seleccionar entre los diferentes tipos de Spinner que nos vienen. Por ejemplo, en vez del típico relojito, este está bastante bien. Y podemos escoger el color que le queremos dar. Pongamos, por ejemplo, este gris. Y aquí podemos ocultar todo el contenido antes de que se cargue. ¿Vale? Por último, ya tenemos la zona de JavaScript, donde podríamos agregar un código JavaScript. Y aquí nos vienen algunos ejemplos. Bueno, muy simple. Esto obviamente para aquel que domine JavaScript y quiera agregar códigos. Yo os dejaré también un código de ejemplo muy útil en mi blog, para que lo agreguéis si os viene bien, que os permitirá hacer filtrados llamando desde la barra de búsqueda directa, desde la barra de URL directamente. Y por último tenemos el tema de las cookies, que en el tema de las cookies pues podremos activar las cookies, guardar para que se guarden del usuario, indicando los minutos, indicando qué cookies vamos a guardar, si es la de búsqueda, la de filtro o la de paginación, o ambas. Y poco más. Y con esto ya pues hemos acabado de configurar nuestro grid. Como veis, ya tenemos el grid configurado. Y ahora pues ya se trataría de guardar el grid, como siempre, ya sabéis, aquí en guardar, en el botón verde. Y ya tendríamos nuestro grid guardado. Y ahora sería veis, aquí ya os aparece el shortcode, que esto se debería agregar donde queráis. Y una vez agregado, pues ya os aparecería el grid allá donde lo hayáis ubicado. Bueno, y por último aquí os dejo el ejemplo de cómo quedaría el grid que hemos creado. Como veis, pues nos aparecen los 3 elementos que hemos añadido. En el primero, como lo hemos configurado, pues tenemos aquí la fecha, tenemos el nombre, y aquí lo mismo, tenemos, aquí el nombre que se le pone por defecto. Y aquí si hubiéramos agregado la fecha, pues nos aparecería la fecha. Y aquí lo mismo, básicamente. Si le diéramos a este enlace, nos iría directamente, como hemos puesto una URL fija, en cualquiera de ellos nos iría a mi página web. Y si le diéramos al otro enlace, lo que nos abriría es la imagen, un lightbox, como veis, un lightbox con la imagen. Aquí lo mismo, un lightbox con la imagen. Y poco más. Y si tuviéramos un post, pues con estos enlaces de aquí, tanto uno como otro, nos abriría el post. Aquí podemos filtrar por categorías. Como vemos, no he escogido muy bien el tema de los colores aquí, pero esto lo podéis modificar. Y aquí podríamos hacer búsquedas. Vamos a hacer la búsqueda. No ha funcionado bien ahora, faltaría configurar alguna cosita más. Pero podéis buscar los diferentes elementos, filtrar por categorías, como os comentaba. Y se trata un poco pues ya jugar con esto y buscar el punto que a vosotros os venga bien y os guste. Pues con esto acabamos la guía. Espero que os haya gustado, espero que opinéis, que entréis en mi web y dejéis vuestros comentarios. Un saludo y hasta la próxima.